tengo 33 años y me tocó militar allá en el año 2001, cuando nadie creía nada, cuando la única salida que parecía que había para los argentinos era Ezeiza, y nosotros entramos a la militancia política como una cuestión negativa, como una cuestión de resistencia, de oponernos a un modelo que nos oprimía. Esto que vos marcás de la violencia, en realidad son expresiones minoritarias de la sociedad. En general, lo que está pasando en las asambleas populares, por ejemplo, en los barrios, o mismo al interior del movimiento estudiantil, la gente se organiza para fines concretos. Yo, por ejemplo, soy un estudiante de economía, tengo 24 años, me falta un año para recibirme, y estoy participando activamente en política, dedico mucho tiempo a la política, no cobro un peso, no tengo ninguna renta, soy investigador en la facultad y estoy haciendo política. Y mucha gente se puede apropiar de ese espacio de participación. La plata de los jubilados, en realidad, esa es una plata que hay que invertirla cuando hay un stock como el que quedó de las viejas AFJP. Hay que invertirlas ¿para qué? Para generar mayor empleo, mayor producción, porque al haber mayor empleo y mayor producción hay mejor calidad del empleo, y al haber mejor calidad del empleo hay mejores salarios, y si hay mejores salarios, ¿qué hay? Mejores aportes. Acá en el 2008-2009 se decía que el Estado aumentaba el gasto público, aumentaba el déficit fiscal. ¿Pero por qué aumentaba el déficit fiscal? ¿En qué invertía el Estado sus recursos? En dar subsidios para que las empresas no despidan gente, en promover el consumo de la producción nacional, en defender la industria. Y esa dinámica es la que permite que en el 2011 estemos en todos estos récords. Monetario vino a la Argentina y propuso que la Argentina renunciara al manejo de su política económica y que la dejaran en manos de tecnócratas. Y en la Argentina, un país pequeño, mediano, digamos, de mediano desarrollo, con una población mediana, no pudo avanzar una medida así. Y en Europa lo están logrando, y es la dirigencia política que de la mano lleva a Europa a la crisis, a una crisis que uno no conoce. Me parece que en la Argentina hay que mirar para adelante, pero siempre teniendo un espejo retrovisor y acordándose qué es lo que pasó. Porque me parece que cuando discutimos de política en la Argentina nos olvidamos que en este país hace solo 10 años pasaron estas cosas. No se sabe exactamente cómo puede terminar. Horas finales para el gobierno de Fernando de la Rúa. Un mundo cruel, una noche cruel, una ciudad dormida y sin sueños. Un beso final, sonrisa y después te vas alejando sin remedio. He declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¿La han lastimado? Sí, me pegaron, me golpearon, tenemos madres heridas, nos tiraron con balas, nos corrieron con la caballería. El presidente de la Rúa huye de la Casa de Gobierno. Clavan tu razón, queman tu corazón, la única aventura es ver colores. Despertaré, despertame ya de esta pesadilla de ilusiones. Muy comprendida en su momento, la gente no tomó mal, entendió. ¡Avalo! ¡Compadre! ¡La concha de tu madre! ¿Qué tal? Conseguido. Doctor Domingo Cavallo, gracias por venir. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo Se estás? conocen, ¿Cómo simplemente, Por que supuesto. quede registro. Gracias, Muy bien. doctor. Bueno, muy generoso. mucho, muy bien. Muchas hasta gracias. Luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao, hasta luego. Suerte. Hasta luego. Nunca te vi en ningún aviso. Nunca te vi en la televisión. Nunca te vi en ningún diario. Nunca, nunca, nunca escuché tu voz. Las medidas resguardan a la economía y en especial a los más débiles, preservando sus salarios y jubilaciones. Ajustes de sueldos y jubilaciones que ya
se comenzaron a aplicar. Por falta de fondos, el gobierno dispuso la postergación en los pagos de los jubilados que ganan más de 200 pesos. Una noche más ya no voy a dormir en tus brazos. No sé qué me tomo, no sé dónde estoy, no sé hacia dónde van mis pasos. Qué rara y vacía y desierta y perdida está la avenida hoy. Qué rara y vacía y desierta y perdida. El que depositó dólares recibirá dólares. ¡Devolvieron los dólares, guante! Somos fantasmas peleándole al viento. Quien está en dólares puede pasarlo voluntariamente a pesos, porque la plata no está. Somos fantasmas peleándole al viento. Pero al final del gobierno, ¿estabas bien o estabas abrumado en tu máximo rendimiento o estabas pasando un mal momento? No, a pleno, totalmente. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a 678. Hoy vamos a tener un programa conmemorativo a los 10 años de lo que fue quizás una de las peores crisis de la historia política y económica de la República Argentina, el 20 de diciembre del año 2001, un momento en el que renunció el presidente de la Rúa. Por eso hemos invitado en el día de hoy a compartir el programa al señor Martín Galli. Hola Martín, ¿cómo te va? Bienvenido. Martín actualmente es bibliotecario y es uno de los sobrevivientes de la represión del 20 de diciembre del año 2001. Muchísimas gracias por venir, Martín. Vamos a estar hablando, obviamente, sobre el tema. También está con nosotros para compartir el programa Alejandro Grimson. Hola, Alejandro, ¿cómo te va? Bienvenido. Alejandro es doctor en antropología por la Universidad de Brasilia y actualmente es investigador del CONICET, decano del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín. Muchísimas gracias por venir. También está con nosotros en el día de hoy para compartir el programa el señor Daniel Fanego. Hola, Daniel, ¿cómo te va? Bienvenido. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos a ver, de hecho, el primer informe que tiene que ver con los 10 años que han pasado, a 10 años de la represión. Argentina 2001, a 10 años de la feroz represión en Plaza de Mayo. El 2001 será un gran año para todos. Qué lindo es dar buenas noticias. Siguen reprimiendo, esto no se sabe exactamente cómo puede terminar. Horas finales para el gobierno de Fernando de la Rúa. ¡Qué valiente que son! A mí que estoy acá me tirás, pelotudo. ¿La han lastimado? Sí, me pegaron, me golpearon, tenemos madres heridas, nos tiraron con balas, nos corrieron con la caballería. El concepto es que no toda represión es mala, ¿no? En la Argentina se vivió en el 2001 cuando turbas violentas asaltaron la Casa Rosada y se caía de la Rúa. El jefe de policía defendió la Casa Rosada. ¿O ustedes creen en qué país del mundo, sea en el Kremlin o en la Casa Blanca, la guardia de seguridad de la Casa de Gobierno no se va a defender contra una turba que quiere invadirla? ¿Dónde? Pues acá el que fue preso fue el jefe de policía. ¡Basta de reprimir, hijo de puta! ¡Basta de reprimir! Unas jornadas dramáticas. Uno cuando las recuerda, la verdad, lo único que siente esa angustia de lo que eran esos días de violencia y de muertes. Casi 40 muertes por el 19-20 de diciembre. En un momento vemos que vienen 3 vehículos, 2 coches y una camioneta, frenan frente a donde estamos nosotros y empiezan a tirar, empiezan a tirar, quiero salir corriendo. Y ahí me pegan un tiro en la nuca. Yo me entero que hay muertos después, cuando ya estoy en Olivos, y me llama el secretario Matop desde el juzgado de la doctora Servino Escubría. Me dice, lamentablemente, este es el cuadro. Hay otros que pedían hoy el estado de sitio, gobernadores que pedían el estado de sitio, otros que sosteníamos que no debía responderse con represión a lo que era un reclamo legítimo popular. Según las atribuciones que la Constitución Nacional me confiere como presidente de la Nación, he declarado el estado de sitio en todo el territorio nacional.
Vuelvo de una reunión a la Casa de Gobierno y el jefe de gabinete y el ministro del Interior me dicen, hay un pedido urgente de los gobernadores, sobre todo de Rucau, que se le desborda lo de la provincia de Buenos Aires y pide el estado de sitio para ver si con eso la gente se para y se queda quieto. Fue una medida simbólica, no para implementarla en el sentido de privar el derecho de reunión, ni restringir libertades, ni nada. Sobre el final del gobierno, ¿estabas bien o estabas abrumado? O sea, ¿estabas conectado, estabas en tu máximo rendimiento o estabas pasando un mal momento? No, a pleno, totalmente. Lucio de Mateo, el autor del libro El Corralito, está acá con nosotros. Contame qué pudiste averiguar de los últimos momentos de la salida de la Rúa, ¿no? Si vos te has tratado de conservar un puesto para el cual trabajaste toda la vida para llegar, por ejemplo, presidente de la Nación, ¿a qué hora llegarías a trabajar? ¿A las 7, 8 de la mañana o a las 12 del mediodía? 7, 8 de la mañana. Él llegó a las 12 del mediodía. El 20 de diciembre llega a las 12 del mediodía. 2 horas después, no atendía el teléfono, la mujer llama preocupada a un ministro y le dice, por favor, anda a ver qué pasa con mi marido, porque tengo miedo que se haya matado, que lo hayan matado. Bueno, el ministro va corriendo hasta el despacho presidencial, abre la puerta y lo encuentra mirando televisión, que estaba mirando dibujitos animados. No, de verdad. El país en llamas. No, a pleno, totalmente. Terminaron siendo en total 39 muertos entre las jornadas anteriores y el 20 de diciembre. Cuando ya a esa altura ya serían mínimo 20, ¿no? A las 2 de la tarde. Bueno, él estaba mirando dibujitos, bueno, lo cual demuestra que una persona que no tenía ni las condiciones ni anímicas ni de salud para ser presidente de la Nación, y menos en un momento como este. No, a pleno, totalmente. Así que ese asunto de la gobernabilidad, de la debilidad del gobierno, que eso es bien, son cosas que escriben algunos que no saben de qué escribir. Y que como no pueden explicar las circunstancias económicas, se dedican a la política sin comprenderla. Yo digo que el presidente está firme, bien plantado. El presidente de la Rúa huye de la Casa de Gobierno. Es el resultado de 25 años de un modelo económico que empobreció a las mayorías. No te pusiste el brazalete y te fue como él. Tipo muy raro, muy raro. Muy raro, muy raro. Despertar de un sueño, turco y sin nariz, carnaval del hambre, se fue la perdiz, piquetes y horcas, muerte en el corral, el poder es ciego, no puede escuchar. Lo cierto es que se cae el gobierno de la Rúa y comienzan una semana de mayor turbulencia política de la historia de la democracia. ¿Lo decepcionó de la Rúa? No, yo nunca creí que de la Rúa podía gobernar el país. Creo que hemos elegido un presidente que podemos confiar. Siempre creí que no tenía dotes para gobernar un país. Eduardo Duhalde, que fue presidente sin los votos, hay que decirlo y remarcarlo y recordarlo. Él fue presidente sin los votos. Yo creo que en estos días el pueblo se ha manifestado muy claramente y imagino que no le caería bien un presidente por más de 2 años, si no es elegido por ellos. Conforme el resultado de la votación, queda proclamado presidente de la Nación Argentina, don Eduardo Alberto Duhalde. Si un presidente que eligió 9 millones de argentinos duró 2 años, imaginemos qué puede pasar con un presidente que sea elegido por tan poca gente. ¿Pero usted cree que detrás de eso estuvo Duhalde y Rucauf? Seguro, sí, seguro. Bueno, ellos son los que retiran la guardia de la policía. Venían operando ya durante todo el año. ¿De la Rúa va a terminar como Isabel o como Alfonsín? ¿Cómo lo ve usted? ¿Termina? La verdad que por este camino no. ¿Cómo? Por este camino no. Y usted ahora... Él después dijo, sí, o cambia el presidente o cambiamos todos, ¿no? Ahora, usted no estaba se anunciado sintió... el golpe, además se lo dijo Aznar, se lo dijo mucha gente, esto estaba cantado. Perfil, reportaje a Fernando de la Rúa. ¿Sigue pensando que Duhalde fue uno de los principales culpables de su caída? Esto lo organizaron, no fue casual.
Desde la provincia de Buenos Aires se organizaron los levantamientos, y Duhalde lo anunciaba con anticipación. Le voy a citar un testigo insospechado que es José María Aznar. Estuve con él el año pasado y me contó que meses antes de mi renuncia, Duhalde fue a pedirle ayuda porque él se iba a hacer cargo del gobierno. Y Aznar le dijo, ¿pero cómo? Si el presidente es amigo mío y está en funciones todavía. A lo que Duhalde respondió, sí, bueno, pero yo me voy a hacer cargo. De la Rúa cae. Es cierto que está el golpismo de Duhalde, pero de la Rúa no cae por eso simplemente, sino que cae porque realmente el proyecto neoliberal que seguía impulsando era un proyecto que ya había demostrado realmente lo terrible que era, y hubo una verdadera pueblada. Y entonces en ese contexto sí se puede producir lo que Duhalde quería, ¿no? Muy bien, bueno, bien impresionante las imágenes de lo que pasó en aquel momento. Martín, vos fuiste, te veíamos recién en una de las imágenes que estabas tirado en el piso en el momento de que te había baleado la policía, ¿no? Sí, yo fui herido por la policía, sí, en 9 de julio y Sarmiento. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Yo salí a media tarde con 2 amigos, fuimos a manifestar. ¿Cuántos años tenías en ese momento? 26 años tenía. Y bueno, después de estar manifestando toda la tarde, nos habíamos retirado a descansar, justo ahí frente al edificio del Plata, y con un grupo de gente que también estaba descansando de los gases lacrimógenos y demás. Y en un momento aparecen algunos autos del lado de Constitución, frenan, bajan, eran toda gente con chaleco de la policía, y empiezan a tirar así a mansalva, o sea, a 1,5 metros mío mataron a Alberto Márquez. Paula Simonetti fue herida con un disparo, una bala en la espalda. Claudio Córdoba, un balazo acá, muy cerquita de la aorta. O sea, podría haber sido una masacre. De hecho lo fue, ¿no? Pero podría haber sido mucho peor. ¿Cómo te salvaste? Porque estás ahí, por lo menos lo que se ve en las imágenes, estás inconsciente, estás en una situación... Y bueno, fue una situación muy particular, no sé, de mucha... en ese momento a mí me auxilia un hombre, Toba, le dicen Toba, que no me conocía y bueno, me sacó de 2 paros cardíacos, me llevó al hospital. ¿Dónde recibiste el balazo? El balazo me entró por la nuca y lo tengo alojado acá en el hemisferio derecho. Es decir, que todavía tenés la bala. ¿Verdad? Sí, todavía tengo la bala. Sí, va a estar. Sí. ¿Y el Toba te lleva al hospital? ¿Es alguien que pide un taxi? ¿Con qué? ¿Paran un auto? ¿Qué te contaron? Porque, ¿qué te contaron de esos paros cardíacos? No, bueno, Toba me encuentra ahí tirado y primero no sabía que tenía, o sea, me cuenta que cuando me apoya, me levanta la cabeza y se da cuenta que tenía una bala y que no respiraba, y entonces me empieza a hacer respiración y a hacer masajes y me logra reanimar, o sea. Y otra cosa bastante milagrosa fue que apareció un taxi en el medio de todo ese caos. Porque estaba todo cortado, no había nada, o sea, salvo caballos y hidrantes. Y bueno, me suben al taxi con uno de mis amigos, y en el taxi camino a Argerich, tuve otro paro cardíaco, y bueno, también me ayudó en ese momento, o sea, y pude reaccionar. Y bueno, esta es como la parte más, quizá más personal, ¿no? Pero bueno, lo más importante es que murieron 39 personas. No, por supuesto que sí, pero hay una parte de Martín que ahí es interesante, que es también lo que te pasó a vos. Y en este sentido te quería preguntar algo, ¿lo seguís viendo al Toba? ¿Tenés relación con el Toba de alguna manera? Sí. Sí, nos vimos, Hasta el 2003 él tenía un comedor en Ezeiza. Ajá. Un comedor para chicos así carenciados, digamos, ¿no? Económicamente. Y ahí lo ayudaba, viste, iba bastante. Y después del 2003 formaron una cooperativa de trabajo, urbanizaron el barrio, y bueno, dejó el comedor, y o sea, ahora lo veo como hermano, digamos. Claro. Y cuando ves estas imágenes así tan brutales de lo que pasó en este momento, ¿qué sentís?
Mira, a mí es como que da mucha bronca que viste que a De la Rúa lo tomen como un idiota, o sea, o en todo caso como que un idiota creo que un idiota puede ser neoliberal, puede continuar con las políticas de Menem, puede llamar a Caballo, o sea, puede bajar el 13%, puede entrar con 2 muertos y irse con 39. Ese es el problema, o sea, que además de ser un idiota hizo todo esto, o sea. Y el tipo, bueno, viste, no está siendo juzgado, o sea, lo llaman para declarar y aduce que tiene que ir al dentista. Claro, no es inimputable, no es un idiota. No es un idiota, claro, inimputable. Es un señor que está en sus cabales. Claro, está en sus cabales, o sea, de hecho dirigió el gobierno y las decisiones que tomó, o sea, las tomó él, o sea, y bueno, tiene que hacerse responsable, ¿no? Claramente, igual de todas maneras, a pesar de la distancia y lo terrible lo que te pasó, yo siempre a veces pienso en Juan Carr, ¿no? Y las cosas que él dice, que también esta es la Argentina que tenemos. La Argentina que viene un tubo y una persona tirada en el piso que la podría haber considerado muerta o proteger su vida y salir corriendo. Esta es la Argentina también, que en ese peor momento hizo respiración boca a boca, que pasó un taxista donde no había nadie y poco le importó el tapizado del auto y si vio una persona que está ensangrentada, y hoy la tenemos viva acá, porque esta Argentina que también tenemos, porque todavía, y en el peor de los momentos que vivimos, había argentinos que estamos todos, y somos muchísimos más. Somos muchísimos más los que son como el Toba, los que son como él, los que se la juegan, y después por ahí es fácil en tu casa criticar y señalar, pero hay un montón de gente que se la juega, y los próceres muchas veces no son los que están colgados en la escuelita del aula, sino con las personas como él, como el Toba, que hace que todavía hoy todos nosotros estemos celebrando y festejando este momento y esta bonanza, que si querés ponerle un nombre, que estamos viviendo. Tiene que ver con esto, con la Argentina que tenemos, me parece. Alejandro, ¿qué te parece a vos? Mira, a mí me parece, me gustaría rebobinar un poco para ver si era un idiota o no era un idiota, digamos. Me parece que se conjugaron varias cosas el 19 y 20 de diciembre. Una, lo que había aguantado la sociedad los años previos, o sea, desde el incremento de la desocupación brutal, y aguantar eso por el 1 a 1 y la ilusión del 1 a 1, ¿no? Que estaba ahí en juego, porque lo que se jugó el 19 y 20 también era si seguía la convertibilidad, si volaba por los aires o qué pasaba. La sociedad se aguantó un nivel de desocupación inédito para la historia argentina, se aguantó el 13% del descenso de los salarios y las jubilaciones. O sea, era una sociedad que había tenido un efecto cultural devastador con la hiperinflación. La hiperinflación, que es el terrorismo económico, o sea, la disgregación de la sociedad a través de la intervención de los poderes económicos, había destruido y había instalado una cultura del miedo a la inestabilidad. Entonces, eso es lo que había pasado en los años previos, y yo creo que en ese sentido sí es bastante importante que un personaje, digamos, políticamente inútil como De la Rúa estuviera funcionando ahí, porque el último mes de diciembre, que creo que todos lo podemos recordar, declara el corralito, mantiene el corralito, mantiene a Caballo hasta el último momento, y yo creo que hace el gesto crucial, que es declarar el estado de sitio. Claro. O sea, a mí me parece que hay 3 cosas que se juntaron el 19 y 20. Una, el fantasma de la dictadura y de la represión política, que no era un fantasma, es lo que está contando acá el compañero, digamos, ¿no? Y es lo que estábamos viendo en el informe. 2, el tema de no podemos aguantar más. O sea, no podemos seguir por la vía de la destrucción de la sociedad argentina, porque estaba realmente en un proceso de disgregación social impresionante. Y 3, creo que ahí hubo otro quiebre, que es que se terminó el otro legado de la dictadura, que para mí es el menos discutido, que es que la dictadura se apropió de cualquier noción de lo nacional, con el Mundial, con las Malvinas, y lo nacional y el nacionalismo quedó como que era necesariamente militar. Entonces acá, viste, pasaron todas las cosas que pasaron en los 90 con la entrega del patrimonio del Estado y no hubo reacción, porque lo nacional era militar. El 19 yo salí a la calle y la única bandera que la gente quería ver en la calle era la bandera argentina. Y el 20 yo no fui a la plaza porque tengo hijos, es la única razón por la que no fui a la plaza ese día, y digamos, esa era la bandera que la gente pidió ese día, y todos los meses posteriores quería la bandera argentina, y eso implicó un cambio que yo creo que explica mucho de lo que pasó en los años siguientes, que es, se empezó a leer lo siguiente: sin soberanía no puede haber democracia. A ver, Daniel. Sí, un montón de cosas muy conmovedoras y muy interesantes. Yo estuve el 19, estuve a la noche. Al día siguiente
lo vi desde un edificio en el centro y desde la tele no salí a la calle. Varias cosas. A mí también me parece que la imagen el relato, como se dice ahora, que se tiene de la Rúa, es de un tipo simpáticamente tonto. Y esta construcción se abona también en ese momento desde los medios, ¿no? Donde se lo presenta en los programas, se lo burla, se le toma el pelo y de alguna manera se lo victimiza. A un tipo que, como bien dice acá el compañero, lejos de ser un idiota, además de estar íntimamente vinculado con el almirante Basilio Pertiné, que tiraba gente de los aviones, y de oponerse profundamente a las modificaciones de las leyes de obediencia debida y de punto final, es el representante y el seguidor de todas las políticas neoliberales que había implementado antes el menemismo. Yo quiero recordar que buena parte de los argentinos lo votan a De la Rúa para evitar a Duhalde. Que los mismos que habían votado 2 veces al ilustre riojano evitan votar a Duhalde, que es peronista y que podría haber contado con los votos peronistas. Esos votos se fugan por el Chacho y por el Frepaso a la fórmula de la Rúa Chacho Álvarez, que es traicionada en el acto de asunción de la Rúa, ¿no? Y con sus políticas. O sea, De la Rúa no es un sujeto inimputable, es un sujeto tremendamente imputable, porque además luego está además complicado con el escándalo de las coimas. Es un sujeto nefasto de nuestra historia política. Claro, pero lo interesante de eso nefasto que obviamente tiene es que ese nefasto miraba dibujitos animados en el momento en el que el país estallaba. Y yo creo que es una imagen de lo siniestro de alguna manera, ¿no? O sea, una imagen medio truculenta respecto del compromiso, digamos, que un presidente tiene con su país. Pero se corresponde con ¿no? lo que había pasado antes en el menemismo, que en realidad, bueno, le tocó a De la Rúa, le hubiese podido tocar unos años antes a Menem, no creo que hubiese habido diferencias metodológicas en relación a cómo aplastar una pueblada. Pero parece que sí, que fue el corolario de la irrupción del neoliberalismo en todas sus variantes, porque lo que no se alcanzaba a ver en ese momento, donde regía tanto el pensamiento único, era que no importaba, lo hemos dicho varias veces, pero no importaban las patillas de Menem, ni el traje o el aburrimiento de la Rúa, lo que importaba eran las políticas que aplicaban, y nadie podía hacer foco en eso porque teníamos un telón de fondo que nos distraía todo el tiempo de la verdad. Y mirá qué diferencia que hace el amigo Grondona de la turba enloquecida que asaltaba la casa de gobierno civilizada y blanca, de la otra turba que quiso dar el golpe de Estado que él y Violcati aprobaron por los medios, sí, ¿no? Y legitimaron. Bueno, Grondona, ¿no? Yo he escuchado contar que en el 55 él se armó, lo contaba supuestamente arrepentido, no tengo por qué, vamos a ver si, no sé si dudar o no, pero que él se armó en el 55 para echarlo a Perón. Y él no se consideró una turba a reprimir. Yo dudo mucho que ese hombre se haya armado. Se armó de otras cosas y fue un quinta columna de la derecha durante toda su vida y sigue siéndolo. No tiene nada que disimular ya, pobre. A ver, no, coincido con todo lo que están diciendo y a lo mejor puedo aportar lo que yo recuerdo del periodismo, ¿no? El periodismo cómo avaló, cómo instigó. Cuando digo periodismo, nos estamos incluyendo, yo creo que no es acá donde hay que mirarse, ¿no? Pero el periodismo hegemónico, el gran, estuvo de acuerdo con Cavallo, apoyándolo. Hay que recordar los títulos. Yo estaba en una radio en ese momento. Los economistas que pasaban por esa radio, todos los economistas eran los economistas liberales, el pensamiento único. ¿Por qué? Porque los directores de la radio y los propios periodistas llamaban, y los productores, a esos economistas. No aparecían los economistas heterodoxos o que querían un cambio. No existían. El mensaje era un mensaje unívoco. Es muy difícil para una sociedad. Me estoy recordando, todos sabemos lo que está pasando en Europa. Es lo que se le cuestiona al partido de Zapatero. Esa debilidad que terminó resignando la política en manos de las economías. Bueno, acá era igual. Todo el discurso, y eso ayudó mucho, porque el ciudadano tenía pocas defensas. Hoy creo que sería, déjenme decir algo, que tal vez amerita este programa, porque algo tiene este programa, algo, una miga de pan en el océano de la vaciedad. Y yo diría que
ya el público se ha sublevado, que los medios no van a poder mentir ya de esa manera que han mentido en la época del Corralito y del 2001. Vamos a seguir con este programa recordando los 10 años que han pasado desde aquel momento en el año 2001, en diciembre del 2001, en este caso, relatos de la crisis. Postales de la crisis del 2001. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. ¡Se tienen que ir, hijos de puta! ¡Se tienen que ir! Mi nombre es Sebastián, tengo actualmente 28 años. Participé en su momento, digamos, lo que fueron las jornadas del 19 y 20 de diciembre. Me encontró con 17 años. Así como el 19, lo que detonó fue el anuncio de la Rúa del estado de sitio. La imagen que detonó la salida del 20 fue cuando le pegan a la vieja en la pirámide de Mayo. Lo que decidimos las madres es hacer una carta a la de la Rúa pidiéndole que levante el estado de sitio. Empezamos a ver que venía mucha policía y ya eran como las 11:30. Entonces, como vimos que venía mucha policía, nos agarramos del brazo, todas así, bien fuertes, y empezamos a gritar hijos de puta. Hijos de puta, pero con toda la voz que teníamos. Y claro, nos agarraron de delante y de atrás, a fustazos, a corrernos con los caballos, a pegarnos. Y bueno, y empezamos a correr como podíamos. Algunas madres, a Ebel, que me había acompañado a la mañana, la llenaron de balas de goma, todo el cuerpo. A Marta Vadillo, que les levantaron los dedos de los pies, las patas de un caballo. A mí y a otra madre, fustazos en todo el cuerpo, en el vientre, en la espalda. Hasta que corriendo llegamos como pudimos a un auto, una pequeña combi que tenía la gente de la radio La Tribu, y ahí nos levantaron, nos metieron a todas ahí, nos sacaron del tumulto de la plaza. Sí, han pegado como unos cobardes. 90 años tiene mi compañera y la golpearon. Son unos hijos de mis putas mal paridos. Y para aplicar este plan de hambre tienen que hacer esto. Estos tipos es una lástima que su madre haya sufrido para parirlos, porque son mal paridos. Se cierra un ciclo enmarcado por una profunda crisis económica y social. Lo único que pudo hacer es eso, reprimir. Y cobardemente irse en un helicóptero. Un ser humano detestable que algún día tendrá que pagar los crímenes. Porque alguien tiene que pagar esos crímenes. Porque la policía reprimió, la policía tiró, pero él fue el que ordenó. Yo me acuerdo que yo venía de La Plata y eran cada vez más las fábricas cerradas en Avellaneda, en Quilmes. Y esa es una imagen que uno no se les borra. Vidrios rotos, máquinas abandonadas, puertas abiertas, miles y miles sin trabajo. Pero son imágenes muy fuertes que ojalá nunca más tengamos que vivir, porque lo que estamos viviendo ahora es un momento histórico maravilloso. La empresa entró en un proceso de quiebra. Yo recuerdo la planta en silencio, sin luz, sin agua, sin gas. El primer trabajo que entró fue en febrero del 2004, que se imprimió una revista y yo recuerdo la imagen era de los compañeros corriendo para que el laburo salga lo mejor posible y todos metiendo manos y nada. Volver a escuchar el ruido de la rotativa era todo un acontecimiento, ¿no? Claramente con el discurso en el Congreso de Kirchner, dijimos acá pasó algo. De las madres que eran reprimidas en el 2001, eran las madres entrando a la Casa de Gobierno. De aquella juventud que desahuciada, sin un proyecto, sin poder, digamos, construir un proyecto de vida. Hoy una juventud que sale, digamos, que se mete a participar en política activamente, con alegría. Creo que
que después de 10 años están tan claras las dos Argentinas. Bueno, muy bien, qué impactante que son las imágenes. A ver, a mí no me deja de sorprender la valentía de estas mujeres, ¿no? O sea, es una cosa increíble la potencia y la fuerza que expresan y que han expresado a lo largo de toda la historia. Estoy hablando obviamente de madres de Plaza de Mayo, donde se vio claramente en las imágenes de recién la actitud de ellas en el momento y cómo expresan políticamente con tanta claridad lo que ocurre, ¿no? Es decir, para aplicar este plan de hambre tienen que reprimir. Es decir, en medio del dolor, del caos, de todo, una madre sintetiza en una redacción bien clara qué era lo que está ocurriendo. Se da vuelta y hace un análisis político impecable, pero impecable. Sí. No. En el medio de los palazos, digamos. Sí, eso es claro. Lo que resuelta. A mí, vos sabés que yo tengo un libro publicado que se llama Crónicas del Naufragio, que fueron todas las contratapas de Página 12 que yo escribí desde principios del 2001 hasta el 19 y 20, y donde, sin saber cómo iba a decantar todo lo que se vivía en la vida cotidiana, después cuando las recopilé y las empecé a leer, a releer, se veía cómo iban creyendo la presión, pero además cómo en la década anterior había destruido la vida privada de las personas, porque cuando vemos esto es política, esto es público, pero atrás de esa capa de lo público y lo político está la gente. Está la vida privada, está nosotros hablamos ahora de la felicidad del pueblo, está el profundo sufrimiento de un pueblo. Yo recuerdo cuando estaba en una reunión de edición de Página 12 a mediados de los 90 y empezó a ser gran tema periodístico, las colas de desempleo, ¿no? Las colas de gente y cómo empezaron a surgir diferentes tipos de sufrimiento, ¿no? La angustia del desocupado, ¿no? La impotencia masculina de la década del 90. Quiero decir, esto se iba derivando en muchas problemáticas que tenían que ver con una profunda infelicidad. Y alguna vez, ojalá pongamos foco, porque también en esa infelicidad que habla Sandra, también las empresas privadas y el rol de los bancos, que parece que nunca vamos a sacar sobre esas cosas, ¿no? Sobre el rol fundamental que ocuparon los bancos en el desastre que pasó, de lo bien parado que salieron, porque a De la Rúa ninguno de nosotros, ni nadie, lo va a volver a votar. Pero los bancos seguimos confiando y le seguimos votando todos nuestros intereses y todas nuestras cosas, porque lamentablemente no tenemos opción. Pero algún día ojalá tengamos la responsabilidad y la opción de hacerlos y acusarlos de todo lo mal que nos hicieron a todos nosotros. A ver, Martín. No, a mí, en mi caso, yo estaba mirando, ¿no? Y lo que me terminó de impulsar a salir fue el hecho de ver cómo golpeaban a las madres, ¿no? Porque me parece que lo peor, lo último que se puede hacer, o sea, es así como símbolo, ¿no? Es empujar con un caballo a una madre de Plaza de Mayo, o sea. Creo que después de eso no hay nada, o sea, a nivel simbólico, ¿no? Digo, o sea, al lado de la pirámide, además. Al lado de la pirámide. Que también tiene una significancia ronda, que eso o sea, haya ocurrido en ese lugar. Después de eso no hay nada, eso sí. Y me encontré con mucha gente que como este chico del informe, sí, que también fue eso lo que terminó de definirlo, o sea, de decir yo dejo todo y me voy, o sea, para allá. Yo escuché eso mismo hace 9 años, trabajando con grupos desocupados en 2002. Les pregunté en diciembre, ¿qué hicieron el 19 de diciembre en el Gran Buenos Aires? Nos guardamos, teníamos pánico de que venga la policía a tirarnos. O sea, la noche del 19, que en la capital había mucha gente en la calle, a las 11 de la noche, a las 12 de la noche, etcétera, en el Gran Buenos Aires ellos decían estábamos guardados, hasta que vieron a las madres siendo reprimidas por televisión. Y entonces dicen, y ahí decidimos ir a Plaza de Mayo. Para mí eso que dice Martín, eso que me dijeron, eso que escuché varias veces, es la negación de que esto fue orquestado por un pequeño grupo que orquestaba todo como si fueran unas marionetas. O sea, acá hubo un hartazgo.
Acá hubo un hartazgo, hubo montones de factores que intervinieron. En las crisis políticas de esa dimensión siempre hay una cantidad enorme de factores, hay intereses cruzados, se dividen los sectores hegemónicos, etc. Pero hubo un hartazgo con el estado de sitio, hubo un hartazgo con la represión a las madres, y hay una pregunta que incluso uno podría hacerse casi, si querés, fantasiosa, que es ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido represión? O sea, hay un artículo muy famoso de un historiador argentino que se pregunta ¿qué hubiera pasado si el 17 de octubre de 1945 había represión? Que no hubo. Y uno podría hacer el ejercicio al revés. ¿Qué hubiera pasado si el 19 de diciembre no había represión y todos los que nunca pudimos llegar a Plaza de Mayo, porque cuando se desató la represión cada uno empezó a retroceder, hubieran ido a Plaza de Mayo? ¿Qué hubiera pasado? Hubiera quedado mucho más claro el protagonismo popular, una libertad de expresarse y una ocupación que es esa que detesta Grondona. Dice, ningún país civilizado jamás va a permitir que los ciudadanos salgan a la calle. No, discúlpeme. Todo país civilizado en el sentido de democrático siempre va a permitir que los ciudadanos, cuando quieran, ocupen la Plaza de Mayo. Pero dice turba, ¿eh? Claro. No dice ciudadano. Claro. Es turba. Pequeña diferencia. Es el malón. La pequeña diferencia. También uno podría Ahora, hacer, siguiendo tu pensamiento contrafáctico, digamos, se podría hacer esta pregunta, que a lo mejor es una respuesta, que así como esa frase hizo falta tanta agua para apagar tanto fuego, en el caso de Mariano Moreno, arrojado al mar, uno podría... hicieron falta tantos muertos para que el proyecto nacional y popular pudiera germinar en la letra K. Yo creo de todas maneras, otra que tuvimos suerte, que podrían haber sido muchos más muertos. Yo creo que la sacamos muy barata. Con esa policía, con Matop, con la gente que tenía, con cómo se manejaban en esos momentos las cosas, podríamos haber tenido centenares de muertos. Y yo quería hablar del estado de sitio, que a todos nos... Yo estaba en casa, mientras escuchaba las noticias, era tarde, estaba como Macri en calzoncillo, ya me estaba yendo a dormir, los cacerolazos a la gente y qué sé yo, pero cuando aparece esta imagen, dije, bueno, esto es intolerable. Claro. A este tipo hay que echarlo. Y hay como una cosa, con el tiempo se fue como la gente avergonzando de esta cosa de echar a un presidente, porque parece una cosa bastante poco democrática, poco institucional, poco republicana, pero yo no me avergüenzo. Yo creo que yo lo eché junto con los muertos, en principio, el desastre, la pobreza, las bolsas que se llevaron los bancos en aviones para afuera de plata y de otras maneras, en defensa de lo que quedaba de este país, que eran finalmente lo que quedaba de este país eran los cuerpos, eran nuestros cuerpos, porque no quedaba nada. Bueno, si uno lo mira de esa manera, lo que hubo en el 2001 aquí fueron indignados. Claro. ¿No? Porque en realidad uno puede perfectamente asociar lo que pasó en el 2001 con lo que está pasando ahora en Europa. Vamos a seguir hablando sobre este tema. El siguiente informe tiene que ver con el fracaso justamente del modelo político implementado en aquellos años. Argentina 2001, a 10 años del fracaso de un modelo. No hay ningún proyecto ni perspectiva de cambiar el ministro de Economía ni la incorporación del doctor Cavallo. Estará a cargo de la conducción de la economía del país el doctor Domingo Cavallo. Yo recuerdo el tema del blindaje, fue presentado como que se solucionaban los problemas de todo el mundo y todavía debe haber algún cartel grande, gigantesco, una gigantografía, donde ustedes han utilizado, ustedes han concebido, perdóneme, ahora no le interrumpa a usted, ahora no me interrumpa a usted, ustedes han concebido, precisamente, nada más. Por eso tuvieron que llamar a Cavallo. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001, ¿no lo hace pensando que tal vez Cavallo, como padre de la criatura, era también el que podía lograr una salida de la convertibilidad con orden o no? No claro sabemos hoy. Claro que lo pensé. Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Clarín, 3 de marzo del año 2001. Con Cavallo se potenciaría el compromiso con el rumbo económico. La Nación, 19 de febrero de 2001. Algunos ahorristas argentinos comentaron entonces que precisarían señales fuertes para confiar su dinero a los bancos de su país, como, por ejemplo, la designación de Domingo Cavallo como ministro de Economía. Clarín,
3 de marzo de 2001. Cavallo otra vez candidato. Cavallo es un jugador que siempre apuesta más, y eso es lo que seduce a una parte del gobierno. Todo el mundo en Argentina decía que yo debía volver al Ministerio de Economía, y la gente en la calle me paraba y me pedía que lo ayudara de la Rúa a sacar al país de esta situación. No va a haber ninguna sorpresa, ni monetaria, ni cambiaria, ni fiscal. La vida en todos estos aspectos que tienen que ver con el ahorro de la gente va a seguir igual. Y un día como este, hace 10 años, comenzaba una de las peores tragedias económicas de la Argentina. ¿Te acordás de la palabra corralito? Quedaron atrapados en esos barrotes 66.000 millones de pesos. Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo por cifras de 250 pesos semanales. No va a haber ninguna sorpresa en todos estos aspectos que tienen que ver con el ahorro de la gente. Va a seguir igual. Doctor, ¿usted no cree que el corralito, digamos, fue como un manotazo de ahogado en una crisis que se veía venir y que eso fue lo que profundizó la caída? No, todo lo contrario. El corralito era el control de cambios que se imponía hasta tanto se terminara la reestructuración de la deuda. Pero bueno, ustedes tendrían que ver los programas de televisión donde ustedes hablaban en esos días y ver qué es lo que decían. Una noche muy especial, se ha lanzado el paquete de medidas, Gustavo, en un día donde, la situación estuvo mejor de lo esperado. Estuvo más o menos todo bajo control. También hoy hubo una situación en los mercados un poco favorable. Ustedes tendrían que ver los programas de televisión donde ustedes hablaban en esos días y ver qué es lo que decían. ¿Llegaremos a acostumbrarnos a la bancarización que decía Domingo Cavallo? Hay que tener en cuenta dos cosas. Primero, que el dinero está disponible en los bancos. Acá no hay un congelamiento, es decir, usted no puede sacar la plata. Hay un cambio en la forma de sacar la plata. Hasta 250 pesos por semana en efectivo. El resto lo puede manejar con cheque, con tarjeta de crédito o con tarjeta de débito. Ustedes tendrían que ver los programas de televisión donde ustedes hablaban en esos días y ver qué es lo que decían. Los primeros días que adoptamos el corralito lo explicamos y hasta muchos periodistas como Bonelli lo sostuvieron, lo explicaron, dijeron que era una medida sensata. Clarín, por Marcelo Bonelli, año 2001. Los depósitos están seguros porque los bancos están fuertes. Yo me acuerdo que cierto periodismo, el servicio de esto, decía, vayan rápido a los bancos. Bueno, es insoportable una situación así. Abusando de la libertad de prensa, se alentaba la corrida bancaria. Y ahí viene una medida de emergencia para calmar esa situación que después se llamó el corralito. Muy comprendida en su momento, la gente no tomó mal, entendió que era necesario pisar la pelota, tranquilizar los ánimos. ¡Cavallo, compadre! ¡La concha de tu madre! En verdad Cavallo quedó de alguna manera demonizado por el famoso corralito, pero eso al margen, yo les voy a dar mi opinión personal. Yo creo que Cavallo es probablemente la persona que más sabe de economía en la Argentina. Sabe, ¿no? Un dólar y un peso. ¿Cuál es su moneda, ministro? El peso, sin duda. Y va a valer cada vez más. El peso, una moneda que prácticamente no tenía ninguna relevancia, se utilizaba nada más que para las transacciones cotidianas, pero la moneda en la que la gente ahorraba era el dólar. ¿Cuál es su moneda, ministro? El peso, sin duda. En ese momento, ¿tenías plata en el banco vos? En ese momento tenía dinero en pesos en el banco, sí. Porque habíamos vendido un departamento con Inés. ¿Te agarró el corralito? Te pagan en dólares. Sí, te pagan en dólares, pero yo le dije, Inés, mira, que van a decir que tengamos esto en dólares, y ella fue y los puso en pesos. De modo que yo quedé en pesos ahí y después me los chafó Duhalde con el corralón. Y se tomaron todos los pesos, qué sé yo, así que ahí perdí todo. Van a ser respetadas las monedas en que hicieron sus depósitos. El que depositó dólares recibirá dólares. El que depositó pesos recibirá pesos. Se va a devolver la moneda pactada. Quien está en dólares hasta ese importe que se anunció, puede pasarlo voluntariamente a pesos
Si no, en dólares tienen naturalmente que esperar porque la plata no está. El que depositó dólares recibirá dólares. ¡Están matando a mí, a mi familia, a los hijos de puta! ¡Se volvieron los dólares de golpe! Ningún economista, ningún político dice cómo se soluciona mejor el problema, porque todos saben lo que yo sabía del primer día. El dinero no está en el banco. Lo que yo sabía del primer día, el dinero no está en el banco. Yo quedé en pesos ahí y después me lo chafó Duhalde con el corralón. Esa noche vi en la televisión que me habían pedido la renuncia. Lo llamé a De la Rúa y De la Rúa dijo, no, hablamos mañana. Dice, eso es alguien que lo ha lanzado. Bueno, entonces yo me fui a dormir y a eso de las 6 de la mañana me llamó Armando Caro Figueroa para decirme que De la Rúa le había dicho sí, que efectivamente me estaba pidiendo la renuncia. Él mismo me llamó, diciendo que renunciaba. Era inviable seguir. Quiero de todas maneras hacerlo pasar al doctor Cavallo, si está, si lo tenemos. Doctor, venga, acérquese. Parece, doctor, que vamos a improvisar, que en televisión nunca se dijo nunca esa frase. ¿Qué tal? Han seguido. Doctor Domingo Cavallo, gracias por venir. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo Se está? conocen. ¿Cómo estás? Simplemente, Por que quede el supuesto. registro. Gracias, Muy bien. doctor. Bueno, muy generoso. mucho, muy bien. Muchas Hasta gracias. luego, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Chao, hasta luego. Suerte. Hasta luego. En un ratito, Domingo Felipe Cavallo. Fernando de la Rúa, en esos días caóticos, el propio 20 de diciembre, mientras la policía reprimía, en buena o por orden suya o con su aquiescencia, mientras se habían confiscado los ahorros de miles y miles de personas, mientras la gente estaba en las calles, llamó al titular del Fondo Monetario Internacional para pedirle disculpas. Tenía tanta gente para pedir disculpas a Fernando de la Rúa, claro, y eligió al presidente del Fondo Monetario Internacional. Entonces, ahora, si la gente no asume eso, que fuimos víctimas del fondo, y en esto yo coincido con Néstor Kirchner y con Cristina Kirchner, el Fondo Monetario es lo peor que nos ha pasado. Ahora, doctor, ¿por qué usted no pudo hacer lo que hizo Kirchner? Cuando Kirchner se plantó al fondo, a Ann Kruger le dijo, no, momentito, acá vamos a pagar tanto de lo que nosotros podemos pagar. Digamos, por primera vez se plantó, hubo una decisión política. Porque yo no tenía el precio de la soja que tuvo Argentina en la época de Kirchner, 5 veces más. Es decir, China había entrado en los mercados a comprar y eso subió el precio de las commodities. Esa es la diferencia entre una economía del mundo reactivada, que beneficia al país, y una economía en depresión que nos ahoga. Como ahora que hay crisis, hay que poner cuidado y atención porque los efectos en un mundo globalizado pueden sentirse. Tenía tanta gente para pedir disculpas a Fernando de la Rúa, claro, y eligió al presidente del Fondo Monetario Internacional. Se van a cumplir 10 años de mi renuncia cuando dejé el gobierno, así que si algo le molestó a alguno, si algún error cometí, le pido disculpas a la gente. Qué fuerte lo que está diciendo, ¿eh? Gracias. Bueno, muy bien, Alejandro, hay varias cosas, ¿no? Primero, yo no conocía la anécdota puntual de que Duhalde, como dice De la Rúa, le chafó los dólares la plata, en este caso los pesos de un departamento. Eso no lo conocía, y por cierto que tiene un color medio bizarro, digamos, para la política, que el presidente sucesor de otro presidente haya afectado de esa manera, digamos, y que además ese expresidente lo relate de la manera que lo relató. Sí. No, sin duda, escucharlo de la Rúa siempre es muy interesante, digamos, uno no puede parar de sonreírse de cierta manera, de hacer las cosas, pero de todas maneras lo que más me impacta a mí es lo poco que le interesa y le importa los procesos políticos a De la Rúa. ¿Por qué? Pues ya acá lo escuchamos decir recién que él no pudo hacer lo que hizo Kirchner por el precio de la soja, dijo recién, ¿no? Y yo lo escuché en otro momento decir que mucho peor que la renuncia de Chacho Álvarez fue que la soja no subió o que la soja bajó. O sea, evidentemente para De la Rúa la política es un tema accesorio, digamos, claro, en el sentido de que la soja, le envidia la soja, pero el problema es que lo que pasó el 19 y 20 fue que cambió la sociedad y cambió la cultura política en la Argentina. Es decir, no es que había presidentes o políticos o economistas, ningún economista acá decía antes del 19 de diciembre que había que romper con el fondo en el debate público, claro, o que había que cambiar drásticamente el modelo económico. Así como hoy, en 2011, ningún político se anima a decir lo que piensa, que hay muchos que piensan que habría que volver a arreglar con el fondo, cueste lo que cueste. ¿Qué le va a hacer? Hay que arreglar.
Hay mucha gente que piensa eso, hoy no se animan a decirlo. De la misma manera, hace 10 años era lo inverso. Lo que cambió es la sociedad, lo que cambió es la ciudadanía, lo que cambió es la manera en que pensamos la política. Y los medios de comunicación también cambiaron. Lo único que no cambió es de la Rúa, digamos, que sí, que piensa en términos del valor de la soja, cuando el problema fue mucho más un problema político de qué tipo de alianza, qué tipo de hegemonía se estaba construyendo. Lo que hubo fue una crisis de cualquier tipo de hegemonía neoliberal, porque la sociedad dijo: hasta acá llegamos, es imposible, porque por este camino, como decías vos antes, no quedan ni nuestros cuerpos al final, no iba a quedar nada. Ahora yo entiendo que de la Rúa de alguna manera, con su torpeza, digamos, elabora una disculpa, ¿no? Hace un pedido de disculpas de alguna manera. Ahora, me llama la atención que Cavallo, con el protagonismo que ha tenido para la historia política y económica argentina, nunca dijo nada en relación a la misma crisis económica que él generó como ministro de Economía de los 90, ministro importante de los 90, y después en el 2001 como quien desencadena finalmente esta crisis, porque Cavallo asume en marzo, yo no entiendo, en marzo del 2001, dura aproximadamente 10 meses. ¿Y por qué crees? ¿Por qué intuís? Yo creo que porque no tiene nada para disculparse. O sea que tiene, en su cabeza está todo bien. Todavía está todo bien, fue un problema de dispersión social, qué sé yo. Me parece, recordando bastante el 2001, que había una expectativa social en Cavallo que estaba ligada a la soberbia de Cavallo. Es decir, siendo Cavallo un personaje de una soberbia pocas veces vista, muchos argentinos decían: a ver, este hombre tan soberbio que inventó esto y dice que las sabe todas, ahora va a desarmar la bomba de tiempo. Claro. Había una expectativa en eso. Hubo mucha gente que dijo: el Supercavallo que venía a salvar la cosa. ¿Lo va a desarmar o no lo va a desarmar? Claro. Ahora, lo que es increíble es que después de que no lo desarmó y voló todo por los aires, él sigue con la soberbia de siempre. Claro. O sea, es increíble. Inventó un modelo, le permitieron desajustarlo, voló por los aires y sigue con la misma soberbia 10 años después. Es realmente sorprendente. A ver, Martín, ¿qué sentís con este tema? ¿Qué pensás? No, yo me acordaba, en mi caso a mí no me afectó el corralito, yo cobraba 420 pesos. ¿De qué trabajabas? En una semana sacaba prácticamente todo. Trabajaba de motoquero en La Matanza. Y por lo demás, no, lo que me llama la atención del tema de los medios es como en ese momento, y lo mismo que en el tema que en el menemismo, ¿no? Se ocupaban tanto de la corrupción, pero no se ocupaban del modelo económico. Y como ahora se ocupan todo el tiempo del modelo económico, o de la falta de rumbo. Es como que queda bien expuesto, ¿no? O sea, cuáles son los intereses que defienden. O sea, así como cuando Grondona dice el tema de la turba, o sea, la turba iba en contra de sus intereses, o sea, por eso habla de esa manera despectivamente. A ver, Daniel. Claro, porque no dijo lo mismo en otro momento, sí, es interesante eso. No, es llamativo Bonelli, es de teflón. Es increíble, ¿no? Es de teflón, cómo justificaba lo injustificable, ¿no? Que ese tipo todavía resista frente a las cámaras y que la gente no le tire botellazos a los televisores, ¿no? Cuando este tipo habla. Porque también sostuvieron, lo dice el mismo de la Rúa, sostuvieron, esa es la palabra que se utiliza. Y vos antes habías hablado de una palabra, habías dicho los indignados. Sí. Es interesante, ¿no? Porque indignarse es algo tan fino, ¿no? Claro. que le corresponde a una sociedad en la que no hay turbas. No. En la nuestra hubo turbas. Tenés que tener dignidad. Claro, pero digo, acá hubo algo todavía más precario que la indignación. Hubo algo que salió desde el fondo de la sociedad y que fue como imparable, ¿no? Y que arrasó con esa ficción que era el peso dólar, ese peso que no existía, y con esa sociedad que se había construido en los 90. Coincido un poco con lo que decís vos, que venía como un arrastre ya de la sociedad que venía asistiendo a lo que había sido el final del ilustre riojano, a lo que fue la pretensión de Duhalde de volver a tomar el poder, y lo que hace de la Rúa desde que accede al poder en todos los rubros. Yo quiero recordar que su ministro de Cultura entonces, Lo Perfido, decía que la cultura era un gasto. El que ahora dirige el Festival Internacional de Buenos Aires. Y otra cosa, ¿no?, llamativa e interesante. Nos reíamos tanto de la Rúa, que se comportaba como se comportaba,
y no podía redactar, ¿no? Porque uno lo ve que no puede redactar, que no puede decir una frase que tenga sentido, que tenga concepto. Digo, recordémoslo hoy, ¿no? Cuando escuchamos a algunos políticos que además están siguiendo la saga política de la Rúa en la ciudad de Buenos Aires, no los tengamos mañana de nuevo en La Nación. Digo, ley de Murphy, si habla como un boludo, por ahí es un boludo, ¿no? Señores, vamos a irnos a un corte. En un ratito volvemos con este programa a 10 años de la peor crisis de la historia argentina. De la vida y de la historia, la memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir, libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo.